Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextTV. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. En este caso ponemos el foco en Microsoft. En lugar de prestar atención a los fundamentales, donde lógicamente veremos el informe del primer trimestre del año 2021 a finales de este mes o durante el periodo de abril-mayo, según el calendario, y que en segundo plano dejaremos lógicamente las noticias recientes sobre las mejoras en cuanto a la seguridad de los software que vende en este caso Microsoft. Bueno, pues vamos a centrarnos más en el aspecto técnico después de que el pasado martes rompiera la estructura de máximos históricos anteriores que, bueno, pues venía marcando en torno a esos $246 por acción. En este caso, en su momento, cuando se inició este impulso alcista, que se inició a mediados del mes de enero, tomando como referencia el retroceso de Fibonacci, que en este caso es una herramienta muy buena para analizar el comportamiento del precio de Microsoft, porque históricamente los retrocesos de Fibonacci han tenido un comportamiento bastante noble, recordando y recalcando que no todos los indicadores o herramientas de análisis tienen la misma eficacia según el activo sobre el que los estemos aplicando. En el caso concreto de Microsoft, evolución histórica, lógicamente, con unos precios que han venido evolucionando positivamente pues, a lo largo de su historia. Prácticamente es un calco de la evolución que hemos visto en gráficos como por ejemplo del Standard & Poor's 500, pues en el caso de Microsoft lo que tenemos por delante es que se ha cumplido, después de que se terminara o se completara el proceso del impulso desde los mínimos de enero del 15 de enero de este año hasta los máximos vistos en el 15-16 de febrero. En apenas un mes se completó un impulso que acabó con un desgaste que corregía exactamente en el entorno del 50-61,8 de Fibonacci, que además venía apoyado por una estructura de triple techo de niveles de máximos anteriores que habíamos visto durante el último trimestre del año pasado. Por lo tanto, esto era una señal o era una zona clave en la que el precio podía rebotar con un alto nivel de probabilidad. Y finalmente así fue. En este caso, después, lo que hemos visto es un periodo de consolidación en niveles en el entorno de los 233-235 dólares por acción, que coincidía con un máximo anterior que rompía la estructura del impulso que acabábamos de comentar. Y lógicamente ahora, en el precio en el que se encuentra actualmente, que es terreno inexplorado, debemos hacer dos proyecciones de Fibonacci para intentar desdibujar cuál es el comportamiento, la estructura del precio que puede tener próximamente. Bien, vamos a coger por un lado el máximo roto anteriormente con el mínimo alcanzado, que justo fue el punto de entrada teórico para aquellos que hayan estado analizando el valor en el tiempo, como el siguiente retroceso de Fibonacci, para darnos la expansión o el retroceso ampliado como primer objetivo fundamental de la compañía de Bill Gates para el próximo nivel. En este caso, lo que tenemos por aquí es que, en principio, si sigue el movimiento alcista, dado que se rompió con una vela de decisión importante, y es muy probable que además, sacando el volumen, veamos que el volumen fue climático, es decir, hubo una ruptura con fuerza no solo en precios, sino también en negociación, pues que en principio el primer objetivo al que deberíamos prestar atención o el que deberíamos esperar sería aproximadamente los $259,5 como principal objetivo. Lógicamente, esto supondría haber entrado a mercado o con una orden de buy stop, en el entorno de los 246, ligeramente por encima, habiendo lógicamente una confirmación de la ruptura, y teóricamente el precio al que habría que haber entrado es exactamente el precio de cierre de la vela de decisión, porque si hubiera habido un movimiento importante con mucho volumen, pero el rechazo de los vendedores hubiera colocado de nuevo el precio dentro de la estructura anterior, pues lógicamente se habría invalidado el movimiento o la entrada y habría que haber esperado lógicamente a que volviera a suceder en esta ocasión. Lógicamente ahora lo que tenemos es una proyección de objetivo en torno a los 259 como siguiente objetivo con respecto a una entrada en el precio, tanto con la acción al contado. Recordad que no tenemos comisión de compraventa para nominales inferiores durante el mes a 100.000 euros, y que aparte, si queréis aprovechar el efecto apalancamiento de los CFDs, lo tenéis disponible, o si queréis aprovechar la eficiencia del apalancamiento
a través del CFD para posicionándoos en términos nominales en lo mismo que tuvierais estipulado a través de la acción al contado. A través del apalancamiento del CFD podéis entrar en el mismo nominal con una fracción del capital necesario. Recordad que esto lógicamente es una operación muy sencilla, pero que hay que tener muy controlada, y lógicamente la gestión del riesgo es fundamental. Siempre establecer el stop loss una vez que entramos en la posición, y a partir de ahí lógicamente ir gestionándolo junto con o bien una alerta del precio para establecer un aviso de la plataforma para que podamos cerrar la posición con beneficios, o a través del CFD estableciendo también el take profit en el objetivo marcado. Una vez que este objetivo se llegase a cumplir, pues lo que deberíamos es, lógicamente, observar en qué punto podría llegar a retroceder para consolidar de nuevo un entorno de soporte favorable para el valor. Pues es, lógicamente, utilizando de nuevo el retroceso de Fibonacci, pero a la inversa. En lugar de tomar de referencia el máximo y proyectarlo desde el mínimo para ver hasta dónde puede llegar a subir, en este caso cogemos desde el mínimo del impulso hasta el máximo del objetivo, que serían los $259,5, para ver en qué punto aproximadamente de manera armónica el sistema nos da, o el retroceso de Fibonacci nos da, hacia dónde podría rebotar. Y en este movimiento bastante exhaustivo o bastante ortodoxo, lo que nos indica es que una vez alcanzado el objetivo, que sería lógicamente un objetivo para las próximas semanas, probablemente, porque tenemos por delante el calendario de resultados, una vez alcanzado, salvo que haya catalizadores externos a la compañía que favorezcan una continuidad en el movimiento, deberíamos ver en principio una corrección de nuevo en torno a los 246, 242, que es el rango desde el 50% al 61,8 de Fibonacci. Esto lógicamente son proyecciones, son estimaciones en base a un comportamiento bastante regular que tiene Microsoft a lo largo de su historia, y que los retrocesos de Fibonacci han funcionado bastante bien. Por otro lado, para aquellos que os guste negociar o ver niveles de soporte a más corto plazo, recordad que a través de una media exponencial con un entorno, con una longitud de aproximadamente 15 sesiones, también normalmente el valor se suele apoyar en esta media en corto plazo para volver a realizar un impulso, algo que nos podría dar una señal de rebote superior a los niveles en principio marcados por esta resistencia, por este retroceso de Fibonacci. Y por supuesto, para aquellos que hacéis un análisis también exhaustivo, pero aprovechando catalizadores más grandes, recordad que si tomamos de referencia el retroceso de Fibonacci, que ha estado lógicamente sobre la mesa en la expansión, donde el 161,8 ha sido prácticamente convergente con los tres máximos que hemos comentado anteriormente, lógicamente tendríamos quizás un segundo nivel de referencia en la expansión de Fibonacci que suele estar en el entorno del 240%. Lo único que tenemos que hacer, si no lo tenemos configurado, es en niveles marcar ese nivel de 240%. Y al aplicarlo nos daría un nivel ligeramente superior. Por lo tanto, al igual que ha pasado en esta ocasión anterior, podríamos ver ese retesteo no solo en los 250 dólares y medio por acción, sino que incluso podríamos llegarlo a rebotar o alcanzar niveles en torno a los 265. En principio, lo que tenemos sobre la mesa es, de manera muy positiva, la estructura de ruptura que nos ha marcado Microsoft en la pasada jornada del martes. Esto, lógicamente, esta ruptura con fuerza nos dará una continuidad del movimiento, en principio con un primer objetivo en los 259,5. Si aprovechamos el Fibonacci marcado de toda la caída del coronavirus, este objetivo sube hasta los 265, y en cualquier caso deberíamos ver retrocesos apoyados o bien en la media de 15 sesiones o bien con la estructura del impulso que hemos marcado en el entorno de los 246, 242, entre el 50 y el 61,8 de Fibonacci de esta proyección. Por mi parte, nada más. Os deseo una muy buena sesión y nos vemos en próximos análisis. Hasta la próxima.